revisar de inmediato la portada de diario El Telégrafo en esta mañana. ¿Cuáles son los temas principales que se destacan? Preste atención en este día jueves 30 de mayo de 2019. El primer tema que repasamos, 3.284 millones de dólares invierte el gobierno en culminar 501 obras. El último año el Estado priorizó la terminación de 234 proyectos en los sectores de salud y educación que se realizaron en todo el país. Nuestro siguiente titular, Tribunal sentencia a 10 años de prisión a Iván Espinel. El exdirector del IES en el Guayas y exministro fue declarado autor del delito de lavado de activos. Y por último, otro titular, Carapaz consiguió su primera bicicleta en la chatarra. El líder del Giro de Italia limpia el vehículo cuando visita Carchi. Ahí está, pues en la fotografía, la hermana de Richard Carapaz, quien posa con este vehículo de 2 ruedas que sin duda es un tesoro para Richard Carapaz. Y nuestro primer tema es un análisis acerca de los acontecimientos naturales que se han presentado en los últimos días, los sismos que han causado ciertas reacciones. Empezamos revisando que en los últimos días se registraron sismos con epicentro en la capital. Entre las 13:28 de este martes y la 1:11 del miércoles, se registraron 18 sismos en Quito, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que corresponde a un enjambre de magnitudes pequeñas. Los movimientos telúricos están asociados a uno de los segmentos de la falla de la ciudad y fueron de poca profundidad. No se descarta que existan réplicas, así lo dio a conocer Silvana Hidalgo, jefa del Instituto Geofísico, quien dijo que por lo pronto no se los puede relacionar con una reactivación del volcán Guagua Pichincha, como ya ocurrió en años anteriores. Esto fue lo que dijo. Es muy temprano para decir que este enjambre sísmico que hemos registrado ayer está directamente vinculado al volcán. En el año 98 tuvimos varios meses con una sismicidad importante, incluso hasta más de 50 sismos por día, y esto realmente era un enjambre mucho más intenso, pese a que las magnitudes no eran tan elevadas. Y la reactivación fue meses más tarde, en septiembre del 99. Entonces, si bien no podemos descartar que esta sea una posibilidad, al momento no podemos confirmarla. Tenemos que verificar cómo evoluciona este enjambre, si es que registramos más sismos o si no se registran más. Alexandra Ocle, secretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. Bueno, ahí tenemos la información que se ha dado desde el Instituto Geofísico, que da cuenta de la magnitud de estos sismos, que no fueron pues de gran magnitud en realidad. Sin embargo, pues causaron susto en la población, sobre todo de Quito, donde fue el epicentro. ¿Qué otros datos se cuenta sobre este movimiento telúrico, tomando en consideración que pues la misma técnica del Instituto Geofísico ha dicho que no se puede descartar que puedan existir otros eventos, ya que estamos en una falla geológica? Muy buenos días. Gracias, Sofía. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, hemos estado trabajando con el Instituto Geofísico para poder tener información en torno a lo sucedido en estos días. Este enjambre de sismos, tal como lo explicó Silvana, hace referencia a la falla que existe o sobre la cual está asentada una gran parte de la ciudad de Quito. En ese sentido, nosotros hemos activado nuestros procesos de relación con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, con el municipio de Quito, para poder trabajar en mecanismos de prevención y de información. Por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hemos estado monitoreando a partir de la información generada y sobre todo transmitiendo a la ciudadanía las acciones de prevención que son importantes tener en estos casos. ¿Se pudo registrar algún tipo de afectación, alguna infraestructura tras estos sismos o pues solamente fueron quizá los hechos de conmoción de algunas personas que sin duda se asustan cuando se sienten estos movimientos telúricos? No tenemos afectaciones. En realidad los sismos son de muy baja magnitud, lo que sí son superficiales y por eso los hemos sentido durante la tarde del lunes en la ciudad de Quito. No hay afectaciones, sin embargo es un tema que tiene que llamarnos a la reflexión en torno a los tipos de construcción que se dan en nuestra ciudad.
insistimos siempre en la necesidad de cumplir con la norma ecuatoriana de construcción, que es bastante exigente en estos casos y que además promueve la posibilidad de contar con construcciones sismo resistentes, que son vitales dado que nuestro país en general está ubicado en una zona altamente sísmica. Este sismo, estos 18 sismos ocurridos en la capital llegaron días después de que se registrara un terremoto de magnitud importante en la Amazonía peruana y que fue sentido en nuestro país. Tras este sismo sí hubo algunas afectaciones, ya pasados algunos días, ¿cuál es la evaluación definitiva que se ha hecho? Efectivamente, el sismo que tuvo como epicentro Loreto en el oriente del Perú generó una serie de afectaciones para el Ecuador. Tuvimos 52 personas afectadas, 15 personas heridas, tuvimos 16 viviendas afectadas, 12 personas damnificadas. En cuanto a infraestructura educativa, tuvimos 35 afectaciones, 2 centros de salud afectados y 50 metros lineales de vía también afectada. Como ustedes conocen, quizás uno de los puntos más significativos de este sismo fue precisamente la caída del campanario en la iglesia, en la parroquia de Nambacola, en Loja. Así que estos son como los hechos más significativos de las afectaciones en torno al sismo que tuvo como epicentro el Perú. Después de este diagnóstico, ¿qué sigue? ¿Cómo se trazan los planes para poder atender a las personas que fueron afectadas y restaurar pues estas infraestructuras? Lo que sucedió inmediatamente es que el COE de la provincia de Zamora Chinchipe se activó precisamente para organizar la respuesta. Esto permitió poder hacer un levantamiento de necesidades inmediatas que son vitales para poder entregar a la ciudadanía los kits, la asistencia humanitaria, básicamente. Pero también permitió ubicar las afectaciones en las distintas infraestructuras. Así que el COE es el organismo a través del cual se organiza la respuesta y en estos casos tanto el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud están trabajando sobre las reparaciones necesarias que hay que hacer en las distintas infraestructuras, sobre todo la educativa y las de salud. Secretaria, cuando se presentan movimientos telúricos llegan una serie de conjeturas que tienen que ver, por ejemplo, con la reactivación de los volcanes, esto en la capital y pues en la sierra ecuatoriana. ¿Qué se puede decir al respecto? Por ejemplo, se ha hablado de una posible reactivación a futuro del Huagua Pichincha. El Instituto Geofísico permanentemente está monitoreando a cada uno de los volcanes y sabemos el estado y la actividad de cada uno de ellos. En este momento, en el Ecuador, los dos volcanes más activos son el Reventador y el Sangay, que casi cotidianamente nos dan muestras de su actividad y en ese sentido hay un proceso de monitoreo clarísimo. El Instituto Geofísico también ha sido claro en decir que estos últimos sismos ocurridos en Quito no tienen que ver con la reactivación del volcán Huagua Pichincha. Obviamente hay que seguir en el monitoreo, vigilando el comportamiento de los volcanes para establecer las medidas de prevención adecuadas en cada una de las zonas. Lo importante es saber si es que existen estos planes y los municipios están conectados a estos planes para poder, en el momento que así sea, porque la naturaleza no avisa, pues atender de manera inmediata y tener estos planes de contingencia. Sin duda, esa es una herramienta fundamental que hay que trabajar con los municipios, por eso les hemos insistido en la necesidad de reforzar sus unidades de gestión de riesgos para poder cumplir con el trabajo fundamental en el territorio. Con muchos de ellos hemos trabajado ya los planes de contingencia, sin embargo, en este proceso de cambio de autoridades es importante que podamos reforzar esa relación con las unidades y con los nuevos miembros de las unidades de gestión de riesgos, si es que hubieron cambios en cada una de ellas, y estamos trabajando ya para la realización
de un simulacro que involucrará a 3 provincias, el simulacro por erupción volcánica del Cotopaxi. Obviamente estarán participando las provincias de Pichincha, la de Napo y también con certeza la provincia de Cotopaxi. ¿Esto cuándo se realizará, este simulacro que usted anuncia? Este simulacro se va a realizar en el mes de septiembre. Hay todo un proceso preparatorio, pero eso no significa que en el contexto de los distintos cantones se puedan ir realizando simulacros y ejercicios que validen precisamente los planes de contingencia que se construyen conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Las instituciones públicas están obligadas a tener planes de contingencia, secretaria? ¿Qué pasa con las entidades privadas? Las instituciones públicas están trabajando sobre sus planes de contingencia y sobre el Plan Nacional de Respuesta, porque cada una de nuestras instituciones tiene roles distintos y obviamente en el marco de la respuesta tiene que asumir esos roles, pero tiene que saber cuáles son los momentos en los cuales debe intervenir. Y en el caso de los sectores privados, mi estimada Sofía, estamos haciendo también una intervención paulatina. No siempre es fácil entrar en estos espacios, sin embargo, creemos que es muy importante que, por ejemplo, podamos trabajar con las distintas empresas a nivel nacional, no solo en este marco de la responsabilidad social que se suele asumir detrás de una emergencia o de un desastre, sino también en cómo podemos con ellos incentivar la creación de sus planes de continuidad de negocios, que son una herramienta fundamental que permite que su empresa, que permite que sus empleados puedan recuperar rápidamente la continuidad de la empresa, el trabajo de la empresa, y eso permite que en ese momento se genere también una nueva dinámica económica en la localidad. Porque de alguna manera vemos, secretaria, perdón que le interrumpa, vemos que, por ejemplo, cuando hay un sismo como los ocurridos en días pasados en las instituciones públicas, hay protocolos de evacuación, pero no sucede tanto en las instituciones privadas y pues esto también tiene que ver con que de pronto no hay esa obligatoriedad de que existan estos planes establecidos. Las instituciones privadas hacen parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y precisamente por ello están también en la obligación de trabajar en la preparación de los planes de contingencia. Es uno de los aspectos en los cuales nuestros equipos territoriales han generado una relación con algunos de los sectores privados para poder impulsar estos cambios. Como decía, siempre es un poco más complicado, pero creo que la responsabilidad ante la necesidad de salvar la vida de nuestra gente, ante la necesidad de salvaguardar incluso los propios bienes de una empresa, es importante contar con los planes de contingencia, así como en las comunidades y en los barrios estamos trabajando con la creación de los comités comunitarios de gestión de riesgos. Esto es parte de las lecciones aprendidas tras el terremoto del 2016 en nuestro país. ¿Hay presupuesto asignado para que en todo el país se lleven a cabo estos planes de prevención? Hay el presupuesto que manejamos nosotros como institución rectora de la política pública de gestión de riesgos. En ese sentido también siempre los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de su planificación y de la constitución ahora de los planes de ordenamiento territorial, van a tener que destinar un presupuesto que les permita atender sin duda a estas contingencias para poder estar listos ante la ocurrencia de un evento peligroso que por lo general tiene que ver con territorios específicos y en donde los gobiernos autónomos descentralizados tienen una gran responsabilidad. Lo que ha significado en cada uno de estos eventos, el terremoto de abril 2016, este último invierno que también genera una serie de pérdidas, es importante evaluar para que sepamos que los presupuestos y la inversión que se tiene que hacer tiene que ser absolutamente compartida tanto entre el gobierno central como también en los gobiernos autónomos descentralizados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alexandra Ocles, secretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos desde la ciudad de Guayaquil, nos acompañaba en Primera Impresión. Hacemos una pausa, amigos. Recuerden que nos escuchan también a través de Pública FM a nivel nacional. Enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado, Johnny Terán, prefecto electo de Los Ríos, precisamente para hablar de la coyuntura electoral de la provincia. Volvemos enseguida.